en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. ¿Estamos ahí? Amén. Tu celular, si lo tienes, hoy no lo vamos a tener en las pantallas, pero si lo tienes en tu celular o tienes tu Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Dice la escritura de esta manera, dice: después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas, puros citas, le declararon la guerra a Josafat. ¿Ven? Se unieron bastantes para declararle la guerra a Josafat. ¿Cuántos de ustedes no les han declarado la guerra a algún enemigo inesperado, no? Y ese enemigo inesperado de repente puede ser una noticia negativa, o te puede declarar la guerra a alguna situación que puedas estar pasando, algunos de salud, algunos de finanzas, algunos incluso en un sentido espiritual, y como que te declaran la guerra también en ese momento. Así como a Josafat se le juntaron todos los pueblos para declarar la guerra, hay ocasiones en que a ti y a mí también nos declara la guerra, las situaciones que estamos pasando. Y esas circunstancias suelen ser muy abrumadoras para nuestras vidas. A veces esa bendición que viene para nosotros en un futuro, en el presente no parece una bendición. Como que en el presente parece que como que Dios se olvidó de nosotros. ¿Han pasado por eso? Como que de repente, Dios, tanto que te busco, tanto que te sirvo y no te miro aquí en mi vida. No veo como que tú estés presente aquí conmigo. Y parece que todo el mundo te está declarando la guerra. Y así estaba Josafat. En el 2 dice: y alguien fue a informarle. Nunca falta el informante. Del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Imagínate este rey. Dice: te acaban de declarar la guerra, Josafat. Y no solamente te han declarado la guerra, sino que viene contra ti una gran multitud. Y yo le puse aquí multitud de problemas. Esa multitud me suena a una multitud de pensamientos abrumadores que vienen a tu mente, en tu vida cotidiana. Algunos de desempleo, algunos de finanzas, algunos de alguna ruptura de una relación. Y parece que es una multitud, son muchos pensamientos. Son muchas situaciones negativas, son muchos problemas rodeándome, muchas circunstancias viniendo hacia mí, muchas cosas malas que están perturbando mi paz. Y así estaba Josafat. Dice: vienen contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasesón Tamar, es decir, en Engadi. Ignoren un poquito las ciudades. En el 3 dice: atemorizado Josafat. ¿Cuántos de aquí han estado atemorizados cuando alguna circunstancia viene a tu vida? Como que te da temor, ¿no? Como que aquello que me traía paz, que era la estabilidad de mi trabajo, de repente como que ya no tengo esa estabilidad, como que ya no tengo ese ingreso, y como que veo que se vienen multitud de problemas, ¿no? Multitud de facturas, una multitud de pendientes que no puedo resolver por mí mismo, y comienza el temor a apoderarse de mí. Hay un temor que comienza a gobernar mi vida. Ya no soy yo el amo de mi paz. Ahora el temor es el amo de mi paz. ¿Les ha pasado eso? Como que ya no eres tú quien está controlando tus circunstancias, sino que la situación está controlando tu circunstancia. Y tanto es que la situación te controla que cuando de repente te habla, los que están casados, te habla tu pareja y lo que viene de ti no es algo bueno, ¿no? Porque estás molesto, porque estás abrumado. ¿Les ha pasado? Como que hay una situación mala y me habla Monse y yo, espérame, ahorita no me hables. ¿Por qué? Porque mi mente, aunque estoy presente para ella, mi mente está divagando en situación, en algún problema que tengo que resolver, en alguna situación que creo que está fuera de mis manos y que en ese momento no encuentro una solución. Y eso trae temor a mi vida, y el temor controla tu paz, y el temor controla tus acciones y lo ves reflejado en las otras personas. Entonces puse aquí que es natural sentirse atemorizado,
Pero cuando hay temor, hay dos situaciones que pueden pasar. Bueno, hay muchas, pero quiero destacar dos. Una es que te paralizas en ese mismo sitio, esperando que la multitud de problemas que te han declarado la guerra te alcancen y te destruyan. O que puedas quedarte quieto confiando en Dios como lo hizo Josafat. Porque en el 3 sigue diciendo, atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. ¿Cuántos han tenido un problema? Y cuando vienen los problemas, viene el temor. Y cuando viene el temor, tienes de dos: o hacerte la víctima de la vida, como que todos los problemas del universo están viniendo sobre Carlos y como que la mirada de Dios no está tan atenta conmigo. Y parece que me atemorizo y siento que todo lo negativo me está aconteciendo a mí. Y que parece que no hay algo positivo de la situación que estoy pasando en mi presente. Pero se nos olvida que tenemos un Padre que vive en el futuro. Nosotros estamos en nuestro presente, pero nuestro Padre no solamente está en el presente, sino que está en tu futuro. Dios es el único que puede llamar lo que no ha sido hecho como que ya sucedió. Aún no ha sucedido, pero su palabra dice, hecho está. Y ni siquiera ha acontecido, ni siquiera ha salido del problema, pero Dios dice, hecho está. Ese es el Padre en el cual tú y yo confiamos. Y Josafat lo sabía. Josafat conocía la historia que estaba viviendo la nación de Israel años atrás. Él conocía al Dios de sus padres. Él conocía la historia de lo que Dios hacía. Y sabes, quizás tú y yo conocemos la historia de nuestro Dios. Hemos vivido historias en nuestra infancia, hemos vivido historias en nuestra adolescencia, somos testigos del poder de Dios, hemos escuchado demasiadas palabras, hemos alzado nuestras manos para adorar a Dios, hemos escuchado una promesa de parte de Dios, pero cuando el temor viene, a veces nos paralizamos y nos olvidamos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero sigue diciendo en el 4, los habitantes de todas las ciudades, escucha esto, ¿quiénes? Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Y esto es muy bueno, porque Josafat no luchó solo. Es bueno cuando no estás solo. Es bueno que sepas que no estás sola. Es bueno que sepas que hay una multitud también de familia que tienes en Cristo que está dispuesto a acercarse contigo en el momento de la dificultad y decirte, hey, no estás solo. Quiero que sepas que cuentas conmigo. Quiero que sepas que yo te puedo ayudar para confrontar esta multitud de problemas. Si lo transportamos a una situación actual, ¿les ha pasado como que estás en un problema y como que se acerca un hermano, ¿no? O un brother ahí que tienes y, hey bro, no estás solo, ¿por qué no vamos a comer? Ese simple acto de una invitación a comer es el hecho de que te hace sentir que no estás solo y que el amor de Dios y la mirada de Dios está puesta en ti a través de las personas. Y alguien te invitó a comer una simple comida, un simple abrazo, hey amigo, tengo una palabra de Dios para ti. Quiero decirte que somos familia en Dios. Y sientes esa palabra. De repente estás en el momento de la dificultad, frustrado y preocupado, solo en tu cuarto o en la oficina, en tu trabajo o manejando en medio del tráfico. Y de repente te llega un mensaje de aliento que, hey bro, quiero que sepas que estoy contigo. Qué gusto conocerte. Es un gusto que estés aquí. Es un gusto conocerte. Eres una bendición para mí. Y tú de repente como que, no sabe la situación que estoy pasando. No sabe con lo que yo estoy batallando y me está diciendo que soy una bendición para él. Es que la Escritura dice que no está solo. Y me encanta esto porque en estos 4 versículos hay una gran revelación de nuestra vida cotidiana. Primero es que le declararon la guerra a Josafat. El segundo es que una gran multitud se acercaba a él. El tercero es que dice la Escritura que sintió temor, sintió miedo.
Y el cuarto es que dice la Biblia que juntos diferentes ciudadanos se acercaron y llegaron hasta la ciudad para adorar a Dios juntamente con Él y pedir ayuda. Y me encanta porque si sigues leyendo en el versículo 6, lo leo muy rápido, Josafat dijo, convocó una asamblea y dijo, Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Recuerden que tenía miedo. Recuerden que estaba en medio de una serie de problemas. Recuerden que no estaba tranquilo, no estaba feliz, no estaba diciendo Dios, qué grande eres, Padre. Qué bien se siente adorar a Dios cuando las cosas están bien. Pero era una multitud de problemas que venían en su contra. Y Él está diciéndole a Dios, es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. En el 7, ¿no fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? En el 8, ellos habitaron y construyeron un santuario en honor de tu nombre, diciendo, escucha lo que dice el 9, cuando nos sobrevenga una calamidad, aquí está hablando Josafat, cuando nos sobrevenga un problema o un castigo, por medio de la espada o la plaga o el hambre, tú puedes ponerle por medio del problema, de la enfermedad, de la salud, de tu situación financiera, de tu ruptura de relaciones, de tu problema de depresión o de ansiedad. Si nos congregamos ante ti en este templo que lleva tu nombre y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Josafat sabía a qué Dios servía. Josafat tenía claro al Dios que él le servía. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener claro. Era un rey que estaba rodeado de enemigos, que no sabía qué hacer en ese momento. Porque aquí mismo en la escritura, en lo que acabamos de leer, dice en el 12, Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. ¿Te ha pasado como que no sabes qué hacer en el momento del problema? Cuando está bien, creemos todo, ¿verdad? Creemos todos los versículos, los decimos de memoria, los recitamos, pero cuando está el momento de la adversidad, cuando está el momento del problema, tenemos que hacer algo que hizo Josafat. Primero es que buscó a Dios, y el segundo es que reconoció que no tenía lo que necesitaba para salir de ese problema, y que no sabía qué hacer. Ahora, el tema es, ¿en qué momento de tu situación reconoces que no tienes lo necesario para salir de ese problema sin la ayuda de Dios? Aquí la pregunta es para ti, ¿en qué momento del problema que estás pasando reconoces que no puedes por ti solo salir de ese problema? Hay personas que ponen su mirada en Dios y su confianza en Dios casi al inicio del problema, ¿no? Diciendo, Dios, está pasando esta situación, no me agrada, no la entiendo, pero confío en ti y sé que tú lo vas a hacer. Y regularmente esas personas tienen paz en medio de la tormenta. Pero lamentablemente a veces nuestra humanidad no nos permite ver las cosas tan sencillas. Y lo que decimos es, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando a mí tantos problemas? Siento que ya no puedo. Y sigues dando un paso con todo ese peso que tú no debes de cargar. Y sigues dando otro paso con todo ese peso que tú no debes de cargar.
por una semana, por 3 semanas, por un mes, por 3 meses, por un año, y vas con una carga que no te pertenece, con una carga que tú no debes de cargar, porque la Escritura dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Dios está diciendo: yo estoy dispuesto a cargar ese gran peso que tú llevas en la espalda. El tema es en qué momento de tu camino decides pasarle ese peso a Dios. En el momento en que ya estás a punto de llegar y sientes desfallecer y tu fe mengua y tu esperanza se termina, o en el momento del principio donde crees que hay esperanza todavía y entiendes que hay un propósito aún en medio del dolor. Tú tienes la decisión para dejar y entender cómo Dios puede actuar en tu vida. Y la semana pasada, cuando hablamos acerca de no te canses de hacer el bien, tocamos 2 puntos de 3. El primero es que no aprietes fuerte, ¿recuerdan? Y pusimos el ejemplo de cuando cargas una pesa, que si tú cargas la pesa y aprietas demasiado la pesa y la levantas, te puedes cansar más rápido a que si te dedicas únicamente a cargar la pesa sin presionarlo tan fuerte. Porque cuando te aferras y aprietas demasiado la pesa, estás creando una tensión que se acumula al esfuerzo que estás haciendo de levantarlo. Carlos lo ha de saber muy bien. Si lo aprietas demasiado, te cansas. De hecho, si pones tu mano así y lo empiezas a apretar, vas a sentir cómo te cansas sin ni siquiera estar levantando nada. A veces presionas tanto, te aferras tanto a la situación que estás pasando, aprietas demasiado y no lo sueltas, que quizás la pesa y el peso no es tan fuerte, pero tú estás tan aprisionado a no soltarlo, que te cansas sin que la situación sea tan fuerte como tu mentalidad lo piensa. El segundo punto que tocamos la semana pasada acerca de esto era que no gastes tus fuerzas, es decir, no vivas en el mañana, es decir, no gastes las fuerzas que tienes hoy solamente en pensar lo que viene el día de mañana. La Escritura dice que cada día tiene su afán. Entonces, ¿por qué te afanas a lo que ni siquiera ha sucedido, gastándote la energía, el tiempo y la buena relación que puedes disfrutar con tu familia, con las personas, con el simple hecho de estar preocupado por lo que viene mañana, y que el hecho de preocuparte no te garantiza que lo vas a solucionar? Las cosas no se solucionan preocupándote. Ese es un afán que tenemos como humanos. La Escritura dice: no te afanes por el día de mañana. No está diciendo que no te prepares, prepárate. Está diciendo: no te afanes, no te preocupes por eso, porque yo todo lo tengo bajo control. Y el tercer punto que quedó pendiente y quiero ver con ustedes este día es: no te des la vuelta. Y de este punto quiero sacar 3. El primero es: no mires atrás. Si te fijas, era grande el ejército, era una multitud de personas con las que se iba a enfrentar. Y Josafat pudo haberse detenido y no haber buscado a Dios y únicamente escuchar al mensajero que les dijo: viene una multitud para contigo, y atemorizarse y quedarse paralizado porque estaba viendo atrás lo que les acababan de decir. Pero él decidió confiar en Dios. Y eso es muy importante. No dudes en la oscuridad lo que Dios te mostró en la luz. ¿Qué es más fácil ver, en la oscuridad o en la luz? La luz, ¿verdad? ¿Dónde hay más claridad? ¿En la oscuridad o en la luz? En la luz, ¿verdad? ¿Dónde hay más esperanza para tu vida? ¿Dónde tu fe está encendida? ¿Cuando estás habitando en un momento de quietud y de luz? ¿O cuando estás en medio de una situación o una aflicción y un problema? Hay más claridad para conocer y entender y creer el propósito de Dios y el llamado que te ha entregado cuando tienes una relación de claridad con Dios, cuando la luz de Cristo está resplandeciendo sobre tu vida, cuando todo marcha bien, cuando todo es bendición, hay claridad. Y en ese momento de claridad hay una palabra de promesa de Dios para tu vida. Y cuando estés en el momento de la dificultad,
No dudes en ese momento de oscuridad. No permitas que la preocupación aprisione tu mente de lo que recibiste en el momento de claridad y la luz. Lo que Dios habló de ti sigue estando vigente. Lo que el Señor habló para ti, para los tuyos, sigue estando vigente. Así que no mires el momento de la oscuridad y no permitas que eso absorba la paz que Dios ha puesto sobre tu vida. El segundo punto es: no te compares. Nada mata. Hay varias cosas, pero no hay nada más que mate el propósito o lo que Dios quiere hacer en ti más rápido que compararlo con lo que hacen otros. ¿Ves otro grupo? Por ejemplo, los de la alabanza, un ejemplo, un grupo de alabanza. Oh, es que veo esos grupos que son famosos, ¿no? En general, no estoy hablando de ellos. O yo ver algún predicador, o ustedes ver alguna congregación. Es que en aquel lugar, hermano, si supieras, ellos tienen una historia. ¿Y sabes qué es esto? Es muy importante. Sustituir tu mentalidad humana por la mentalidad del reino de Dios. Cuando vives en tu mentalidad humana, comienzas a evaluar las cosas y las situaciones y tu presente en base a tu lógica, tu pensamiento y a lo que tú entiendes. Pero cuando comienzas a ver en la mentalidad del reino de Dios, entiendes que tanto ellos como nosotros tenemos un mismo propósito: de expandir el reino de los cielos, de lograr crecer la familia de Dios aquí en la tierra. No es una serie de competencia, es una serie de siervos competentes para su maestro. Eso es lo que tú y yo somos. No te compares con aquel que Dios le ha entregado un don mayor quizás que el tuyo, sino alégrate por ellos y comienza a enfocarte en trabajar el don que Dios te ha entregado. No compares. No compares. La expectativa que pones sobre tu vida es tan alta que detiene el propósito que Dios ha puesto en ti. Y la expectativa que Dios ha puesto para tu vida es mayor que la que tú y yo tenemos en nuestra mente. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En tu mente y en la mía no tendríamos ese momento de esperanza. No sería digno de recibir ese momento, ese sacrificio. Pero en la expectativa de Dios, aún en nuestra situación, Cristo vino a morir por nosotros. Así que aún en tu expectativa que estás viviendo en tu presente, el poder de Dios puede manifestarse sobre tu vida y eres una persona que tiene propósito en las manos de Dios. Así que no te compares con los demás. Josafat pudo haberse comparado con los demás reinos y pudo haber mirado hacia el lado en vez de haber mirado hacia arriba, que fue lo que miró. Y el tercer punto es: hazlo cuando no sientes. Y este punto es muy complicado. Todavía tienes que hacerlo cuando Dios no habla. Olvídate de tus sentimientos. Dios, es que a veces estoy aquí y de repente, discúlpeme porque no canto, ¿no? Pero algo está cayendo aquí y tú, es tan fuerte sobre mí. Tus manos, y como que no sientes tú, y como que con tus labios estás expresando que algo está cayendo, y como que estás viendo a los demás que están bien entrados ahí en la adoración, y como que tú cantas, y no sientes eso, pero aún en ese momento canta. Aún cuando no lo sientas, habla. Aún cuando no hay eso en tu corazón, avanza. Porque no adoras a Dios por el hecho de cómo te sientes. Adoramos a Dios por el hecho de que su presencia está con nosotros. Eso es el hecho de adorar a nuestro Padre. Así que aun cuando no lo sientas, tú canta a tu Dios. Aun cuando no lo sientas, tú ven y congrégate. Aun cuando no lo sientas, tú abraza a tu pareja. Aun y cuando no lo sientas, tú perdona a que tienes ahí enfrente. Aun y cuando no lo sientas. Josafat tenía miedo. Él no sentía paz. Pero aun cuando no sentía paz, él decidió buscar a su Dios.
Y eso marcó la diferencia. Eso marcará la diferencia en tu vida. Y la respuesta de Dios en el versículo 15 fue el siguiente. Y dijo Jaziel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también ustedes, Arca, rey Josafat. Así dice el Señor: no tengan miedo. ¿Cómo? No tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. No hagas lo que no debes hacer. Lo dijimos la semana pasada cuando leímos Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien. Ese es tu trabajo. Porque a su debido tiempo cosecharemos. Ese no es tu trabajo. Ese es el trabajo de Dios a su debido tiempo. No, tú no eres dueño de las circunstancias. Tú no eres el dueño de cuando vas a cosechar. Tú no eres el dueño del tiempo de Dios. Tu trabajo es no cansarte de hacer el bien y resistir. Ese es tu trabajo. El versículo termina diciendo: y cosecharás, a su debido tiempo cosecharás, si no te das por vencido. Tu trabajo y el mío es no darnos por vencido. El trabajo de Dios es darte la cosecha en su debido tiempo, no en el tuyo. La batalla no es tuya. Hay una promesa de parte de Dios que Dios mismo acampa alrededor de los suyos y que la batalla es de Él. Que tú puedas estar viviendo en la humanidad, pero la batalla no es tuya. Yo alguna ocasión tuve un problema con alguien en el trabajo. Bueno, él tuvo un problema conmigo, más bien. Y empezó a inventar una historia. Y la historia la recorrió por toda la empresa. Y de verdad, ante Dios, se lo digo, yo tenía paz en mi corazón. Pero hay personas que se perturban con ese tipo de situaciones. Y no te quiero decir que lo que le sucedió es a causa de eso. Pero lo que te puedo decir es que yo entendí que esa batalla no pertenecía a mi vida. Yo dije: Dios, está sucediendo esto. Tú sabes que esto no es verdad. Lo pongo en tus manos y yo sé que tú te vas a encargar. De verdad que así fue. Y Dios se encargó de arreglar la situación con esa persona frente a toda la empresa, frente al director de la empresa, sin siquiera yo abrir mis labios a ellos. Sino que Dios peleó esa batalla. A veces sí he sido un cabezón también, A veces he abierto de más mis labios y he intentado solucionarlo yo. Y me tengo un problema tras otro problema. Porque no dejé esa batalla a Dios. Y porque Carlos, el bravo, se quiso imponer ante las cosas. Y vinieron consecuencias a causa de mis decisiones. Y ahí estoy pasando problemas que ni siquiera tenía que pasar porque los quise solucionar yo en mis fuerzas. Pero cuando dejas que Dios sea el que esté delante de tu batalla, las cosas suceden distinto. Porque lo primero que Dios dice cuando no sabes qué hacer es qué es lo que no tienes que hacer. Por eso les dijo en el 15, no tengan miedo, porque esa no es su batalla. No se atemoricen, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Quise hacer esta gráfica y lo voy a hacer muy rápido. Lo primero es reconocer. Josafat reconoció que él no sabía qué hacer. ¿Te ha pasado? ¿Quiebra de un negocio? ¿Pierdes un empleo? ¿Te ha pasado? ¿Tienes un problema con una persona y no sabes cómo solucionar ese problema? Y regularmente cuando lo intentas hacer en tus fuerzas, casi siempre sale mal, ¿no? Te vas por un camino con muchos problemas. Ahora, por gracia de Dios se soluciona, pero pasando muchas cosas que no tuviste que haber pasado. Pero cuando te detienes en el principio del problema y reconoces que no sabes qué hacerlo, no sabes qué hacer. Josafat no fue a enfrentarse a la batalla
Y al ver que estaba perdiendo muchos soldados, dijo, Señor, no sé qué hacer. No. Ni siquiera comenzó la batalla y dijo, no sé qué hacer. No se esperó a tener soldados caídos. No te esperes a tener soldados caídos. No te esperes a perder una relación. No te esperes a pelearte y a tener rencor con alguien. No te esperes a pasar por un mal momento. No te esperes a eso antes del problema. Antes de que la multitud se avecine y se acerque a ti, reconoce, Señor, no sé qué hacer y lo pongo en tus manos. Y cuando reconoces que no sabes qué hacer, te toca confiar. Porque Josafat dijo, he puesto mi mirada en ti y sé que tú lo vas a hacer. Pero esto de confiar suena tan sencillo, pero es un bloque tan amplio. Porque tienes que confiar aún cuando estás reconociendo que no sabes qué hacer. Estás confiando aún cuando el problema sigue estando en tu presente. Estás confiando aún cuando no sabes cómo salir de la situación. Pero a pesar de todo ese gran bloque que conlleva el confiar, entiendes que Dios puede resolver la situación que estás pasando, no por tus fuerzas, sino porque es una promesa de parte de Dios para tu vida. Ahora, si eres un perezoso en tu trabajo, no entras mucho en esta gráfica, porque hay proverbios que hablan del perezoso. Pero esto está en ti. Y cuando reconoces que no sabes qué hacer, cuando confías en Dios, aún en medio de este gran bloque que te estoy hablando, tienes que mantenerte firme. Qué difícil es mantenerse firme. Porque cuando el problema te alcanza y dudas y miras para atrás y el temor te alcanza, somos humanos y es normal que en el momento que recibes una noticia puedas sentir ira, si es algo malo, puedas sentir tristeza, es normal, no te sientas mal, es natural. El tema es qué tanto de ese sentimiento o emoción permites que gobierne tu vida y por cuánto tiempo. Necesitas confiar en Dios y mantenerte firme porque no sabes qué viene adelante para tu vida. Y quiero terminar con estos puntos. A veces hay una temporada del no y algunos se van a sentir identificados con esto. Hay momentos en que Dios no hace lo que tú pensarías que Dios haría. O hay momentos en que Dios no responde como tú quisieras o desearas que Dios te respondiera. Y esa temporada es la temporada del no. A veces Dios dice no. Y es lo que te decía en un momento, cuando cantas las palabras, aunque no las crees todavía. Cuando dices, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando. Y tú aquí como que, yo no veo que esté orando, pero sigues hablando, milagroso, cumples promesas y estás cantando y como que en ese momento tú no estás viviendo eso, como que la situación presente no te permite creer lo que estás hablando y esa es una temporada del no y tú la detectas de esta manera, cuando cantas las palabras aunque no las crees todavía. También esto es importante, la temporada del no se ve reflejada cuando haces lo último que Dios dijo, aunque no haya una nueva instrucción. Un ejemplo claro es cuando, por ejemplo, Dios nos dio palabra que en verano 2027 vienen a construir nuestra casa, arca. De ahí tenemos una palabra de parte de Dios desde el principio del 2023, en septiembre 2024 que arrancamos. Pero de repente como que la voz de Dios en ese sentido de promesa o de este es el siguiente paso ha quedado detenido, como que hay silencio en ese momento, pero no es momento en el silencio de Dios para detenerte. En el momento del silencio de Dios es para avanzar y seguir haciendo lo último que Dios dijo, aunque no haya una nueva instrucción. Eso es fe. Eso es obediencia a Dios. Y quizás estás viviendo en una temporada del no,
pero sigues avanzando. Haz esta pregunta en tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste una palabra de Dios personalizada para ti? No en un mensaje, una palabra de Dios donde Dios dijo: Carlos, voy a hacer esto contigo, voy a hacer esto con tu familia. No me lo digas, ¿cuándo fue la última vez? Si haces memoria y recuerdas eso, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es seguir caminando en fe en esa última palabra que recibiste. Porque cuando caminas en fe en la última palabra que recibiste y sigues avanzando, entonces la voz de Dios será escuchada de nuevo en tus oídos. Porque Dios entiende que eres una tierra fértil, eres una tierra que da fruto. Y cuando adoras, porque Él es digno, no porque sientas su presencia, lo que te decía hace un rato. La Escritura dice, y termino con esta parte de la historia, en el 21 dice: después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar la hermosura de su santidad con cánticos. Den gracias al Señor, pues su gran amor perdura para siempre. Y escucha esto. Dice que tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, ¿cuándo? Tan pronto cuando empezaron a cantar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y todo lo que termina en itas, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. No estoy celebrando la muerte. Recuerden que era un tiempo de guerra, donde había una gran multitud contra un pueblo pequeño, y donde ese pueblo pequeño en número era un pueblo grande en fe. Confió en Dios en el momento del dolor y entonó una alabanza en medio de la guerra, y sus enemigos se exterminaron entre ellos. ¿Te ha pasado como que han hablado una palabra negativa contra ti? No necesitas ir a enfrentarlos. Lo que tienes que hacer es elevar tu voz en una alabanza ante tu Dios, y ellos se exterminarán con sus propias palabras. La situación podrá ser muy fuerte, el momento podrá ser negativo. No necesitas ir a pelear esa batalla con tus fuerzas. Necesitas presentarte a la batalla, ciertamente, pero solamente tienes que alabar a Dios en medio de tu situación. Y el Dios de lo imposible hará posible lo que estás pasando. Y quizás tú digas, eso es una historia que suena muy bonito, pero si supieras lo que yo estoy pasando en mi presente. Yo he escuchado tantas historias así, pero también he visto tantos finales distintos, porque hay personas que decidieron luchar con sus fuerzas lo imposible del presente que están viviendo, y han acumulado dolor por demasiado tiempo. Y hay personas que decidieron confiar en su Dios y entonar una alabanza a su Dios, diciendo: Dios, reconozco que no puedo. No solamente decirlo, es accionar, es estar presente, es buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y cuando haces eso, el Dios de lo imposible se encargará de hacer posible lo que tú no puedes hacer. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Y me ayudas a tonar esta alabanza para con tu Dios. Pero mientras terminamos, quiero cerrar con esta parte. En el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 8 dice lo siguiente: el que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu
cosechará vida eterna. Aquel que busca aprobación humana está sembrando para la carne, y lo que va a cosechar es destrucción. Quizás no en el presente, pero en un momento adelante, porque lo que estaba construyendo será destruido, porque está cosechando para sí mismo. Pero cuando haces el bien para tus hermanos, no pensando en el que tienes enfrente, obviamente somos humanos y sabemos a quién se lo hacemos, pero pensando que lo estás haciendo para Dios, estás sembrando en el Espíritu. Y aunque no recibas el pago del hermano al que le estás haciendo el bien, la cosecha vendrá de Dios para tu vida. La cosecha vendrá de Dios para tu vida.